A veces, las cosas más importantes en una relación no se dicen en voz alta ni se presentan de forma obvia. La verdadera conexión emocional entre un hombre y una mujer no se construye únicamente con grandes declaraciones de amor, regalos o promesas espectaculares. En realidad, nace en los pequeños momentos silenciosos, casi imperceptibles, que muchas veces pasan desapercibidos. Son esos detalles sutiles los que revelan hasta qué punto una mujer está realmente involucrada emocionalmente. Existe algo que una mujer nunca comparte con un hombre, a menos que esté profundamente enamorada de él. Y no se trata de contraseñas, secretos cotidianos o aspectos superficiales de su vida. Se trata de algo mucho más profundo, su mundo interior. Una mujer solo abre esa parte más vulnerable de sí misma cuando siente una seguridad absoluta junto a alguien. Cuando percibe que puede bajar sus defensas sin miedo a ser juzgada, rechazada o herida. Muchos hombres ni siquiera notan el momento exacto en que una mujer los elige emocionalmente. Diversos estudios sobre relaciones humanas muestran que una gran parte de las personas no logra reconocer las señales de apego profundo que aparecen en el comportamiento diario. Eso significa que, muchas veces, mientras un hombre piensa que la relación apenas está comenzando, la mujer ya ha invertido emocionalmente mucho más de lo que él imagina. El amor femenino rara vez surge de manera repentina o dramática, como suelen mostrar las películas. No suele ser una explosión instantánea. Más bien, se desarrolla lentamente, paso a paso, a través de la confianza, la conexión y la vulnerabilidad. Cuando una mujer comienza a enamorarse, no siempre lo anuncia directamente. Lo demuestra en los detalles. En sus conversaciones. En cómo comparte partes de sí misma que normalmente mantiene ocultas. Y una de las señales más poderosas ocurre cuando empieza a hablar de su pasado, no solo de recuerdos agradables o neutrales, sino de experiencias dolorosas. Puede hablarte de heridas familiares, inseguridades de la infancia, momentos de soledad o situaciones que dejaron cicatrices emocionales profundas. Cuando una mujer comparte estas historias, no simplemente está contando anécdotas. Está revelando fragmentos de su alma. Desde la psicología, este tipo de vulnerabilidad se considera uno de los indicadores más fuertes de apego emocional. Las personas no muestran sus heridas a cualquiera. Hacerlo requiere confianza. Por eso, cuando una mujer decide mostrarte sus cicatrices emocionales, no es debilidad. Es valentía. Probablemente, en algún momento de su vida, ya fue herida después de confiar en la persona equivocada. Tal vez compartió algo muy íntimo y luego vio cómo eso fue utilizado en su contra. Así que, si hoy decide abrirse contigo, significa que ve en ti algo distinto. Algo seguro. Sin embargo, aquí es donde muchos hombres cometen un error crucial, intentan arreglarlo todo. En cuanto escuchan su dolor, cambian automáticamente al modo solución. Ofrecen consejos rápidos, respuestas lógicas o frases como: eso fue hace mucho tiempo. Deberías superarlo. Tal vez necesitas terapia. Pero, en la mayoría de los casos, ella no busca que soluciones su pasado. Lo que realmente necesita es algo mucho más poderoso: presencia emocional. Necesitas sentir que puedes quedarte a su lado mientras atraviesa sus emociones, sin apresurarte a corregirlas, minimizar su experiencia o cambiar de tema. A veces, la mayor prueba de amor no consiste en encontrar respuestas, sino en saber permanecer. Porque cuando una mujer se siente verdaderamente escuchada en sus momentos más vulnerables, su conexión emocional crece de manera profunda. Y esto es solo el comienzo. Existe otro nivel aún más delicado, cuando comienza a mostrarte sus inseguridades físicas. Vivimos en una sociedad donde muchas mujeres sienten una presión constante por parecer perfectas. Redes sociales, filtros, estándares imposibles, todo crea una ilusión de confianza. Pero detrás de esa imagen, muchas libran batallas silenciosas con su autoestima. Por eso, cuando una mujer aparece frente a ti sin maquillaje, en ropa cómoda, mostrando sus imperfecciones y diciendo cosas como: no me gusta cómo se ven mis brazos. Hoy me siento horrible. No me veo bonita. No siempre está buscando cumplidos vacíos. Muchas veces, está mostrando una vulnerabilidad mucho más profunda. Te está permitiendo ver su versión real, no la imagen cuidadosamente construida para el mundo exterior. En ese momento, su confianza está en tus manos. Su forma de recordar tu reacción puede quedarse con ella durante años. Porque las mujeres suelen guardar una memoria emocional muy fuerte de cómo fueron tratadas cuando mostraron sus inseguridades más profundas.
Si respondes con comprensión, sensibilidad y autenticidad, refuerzan su seguridad emocional. Si reaccionas con indiferencia, burla o superficialidad, podrías cerrar una puerta que tal vez no vuelva a abrirse. La verdadera intimidad emocional no se trata solo de romance apasionado. Se trata de crear un espacio donde alguien pueda ser completamente humano frente a ti, con sus heridas, miedos e imperfecciones. Y cuando una mujer te ofrece eso, no es algo pequeño. Es una de las formas más profundas de amor. Después de ese primer nivel de apertura emocional, la relación entra en una zona mucho más profunda, donde las señales ya no son tan evidentes, pero sí mucho más significativas. Uno de los aspectos más importantes es el silencio. Sí, el silencio. En la mayoría de las relaciones, el silencio se interpreta como incomodidad, distancia o falta de tema de conversación. Pero cuando existe una conexión emocional real, el silencio cambia de significado. Se vuelve comodidad. De hecho, estudios en psicología del comportamiento social han demostrado que incluso unos pocos segundos de silencio en una conversación pueden generar incomodidad en personas que no tienen un vínculo fuerte. El cerebro humano tiende a rellenar los vacíos con palabras para evitar la sensación de desconexión. Pero cuando una mujer puede estar contigo en silencio sin mirar constantemente el teléfono, sin intentar llenar cada pausa, sin sentir tensión, eso dice algo muy importante. Significa que se siente en paz contigo. No necesita entretener la interacción. No necesita demostrar nada. Simplemente está ahí. Y ese tipo de silencio no es vacío. Es intimidad emocional pura. Es la sensación de hogar que no depende de palabras. Ese estado solo aparece cuando hay confianza profunda y una sensación de seguridad emocional real. Pero hay algo aún más interesante. A veces, una mujer empieza a incluirte en su futuro sin siquiera darse cuenta de que lo está haciendo de forma tan explícita. Frases como: deberíamos viajar allí el próximo verano. Cuando tengamos una casa. ¿Te gustaría la boda de mi hermana? A primera vista, parecen comentarios normales, casi casuales. Pero en realidad, son señales muy claras de integración emocional. Porque cuando una persona empieza a usar el nosotros en lugar del yo, algo importante está cambiando dentro de su mente. Ya no se imagina sola. Te está incorporando en su narrativa de vida. Y eso no ocurre por accidente. Sucede cuando la conexión emocional ha cruzado un umbral invisible donde la relación deja de ser algo temporal y empieza a sentirse como algo posible a largo plazo. Pero la profundidad no termina ahí. Hay otra capa aún más sensible, su pasado amoroso. Cuando una mujer habla de relaciones anteriores, de traiciones, de dolor emocional o de momentos en los que sufrió por alguien, no lo hace para crear drama ni para provocar celos. Lo hace por otra razón. Está midiendo seguridad. Está observando, de forma consciente o inconsciente, si puede confiarte algo que en el pasado fue utilizado en su contra. En ese momento, no solo está compartiendo recuerdos. Está entregándote su mapa emocional. Y la forma en que reaccionas puede determinar si ese mapa se expande contigo o si se cierra para protegerse. Otra parte que muchos hombres subestiman son sus hábitos imperfechos. Esos pequeños comportamientos cotidianos que no tienen nada de glamour. Ver programas que no son intelectuales, hablar con su mascota como si fuera una persona, comer en la cocina tarde por la noche. Estar en ropa cómoda sin ninguna intención de impresionar. Eso es autenticidad. Y la autenticidad no se muestra a cualquiera. Se muestra cuando ya no hay necesidad de actuar. Luego aparece otro nivel importante, la realidad financiera. Cuando una mujer empieza a hablar contigo sobre dinero, deudas, estabilidad económica, logros o preocupaciones, ya no estás en el terreno de la fantasía emocional. Estás entrando en la vida real. Porque ese tipo de conversaciones no se comparten a la ligera. Solo aparecen cuando empieza a verte como alguien con potencial de permanencia. Alguien que podría formar parte de su vida en serio. Y eso cambia completamente el nivel de la relación. Pero quizá uno de los momentos más profundos, y menos reconocidos, es cuando aparece el miedo. El miedo a perderte. Frases como: esto parece demasiado bueno para ser verdad. Tengo miedo de que un día te vayas. No son manipulaciones. Son vulnerabilidad pura. Es el momento en que la seguridad emocional todavía no está completamente consolidada, pero el apego ya existe. Y aquí, la reacción del hombre lo cambia todo. Si ignoras ese miedo, se convierte en distancia.
Si lo invalidas, se convierte en protección emocional. Pero si lo recibes con calma, comprensión y estabilidad, la conexión puede profundizarse de una forma muy fuerte. Porque en ese instante, ella no está pidiendo promesas perfectas. Está buscando seguridad emocional real. Y cuando eso se le da, sin presión y juicio, la relación entra en un nivel completamente distinto. Uno donde ya no se trata solo de atracción, sino de confianza construida en silencio, paso a paso, momento a momento. Y aunque todavía hay más capas por descubrir, esta ya es una de las más importantes. La diferencia entre una conexión superficial y una conexión que empieza a volverse significativa de verdad. Cuando se juntan todas las piezas, la vulnerabilidad, el silencio cómodo, la inclusión en el futuro, el pasado compartido y el miedo a perderte. Empieza a verse una imagen mucho más clara de lo que realmente está ocurriendo en la relación. No es casualidad. Es elección emocional. Y esa elección no siempre se expresa de forma directa, pero se construye en cada pequeño gesto. Una de las señales más importantes es algo que muchos hombres pasan por alto por completo, la forma en que ella te integra en su vida sin anunciarlo. No hay grandes discursos. No hay declaraciones dramáticas. Solo pequeñas frases, cambios de lenguaje, decisiones sutiles. De repente, ya no dice yo quiero, sino nosotros podríamos. Ese cambio parece pequeño, pero psicológicamente es enorme. Porque significa que su identidad emocional ya no está funcionando de manera aislada. Te está incluyendo dentro de su estructura mental de futuro. Pero hay otra capa todavía más delicada, su forma de recordar el pasado cuando está contigo. No solo lo que dice, sino cómo lo dice. Cuando una mujer ha sido herida, traicionada o decepcionada en el pasado, no lo olvida fácilmente. No porque quiera quedarse atrapada ahí, sino porque el cerebro emocional registra esas experiencias como advertencias. Por eso, cuando comparte ese tipo de historias contigo, no está simplemente recordando. Está evaluando. Está observando si contigo puede existir un tipo de seguridad que antes no tuvo. Y tu respuesta en ese momento no es neutra. Es decisiva. Porque puede reforzar la confianza o activar la defensa emocional. Otro aspecto profundo es algo mucho más cotidiano, pero igual de significativo, su versión imperfecta. Cuando una mujer se permite estar contigo sin arreglarse, sin actuar, sin controlar cada detalle de su imagen, está mostrando algo muy raro en el mundo actual, autenticidad sin filtros. No es casualidad que esto ocurra solo con personas de confianza. Porque sostener una imagen perfecta consume energía emocional. Y solo se suelta cuando ya no se siente necesario protegerla constantemente. Pero aún hay más. En la parte más realista de la relación aparece algo que no todos están preparados para manejar, la vida práctica. Dinero, responsabilidades, planes reales, estabilidad. Cuando estos temas entran en la conversación, la relación deja de estar solo en el plano emocional o idealista. Empieza a tocar la realidad concreta. Y eso es importante, porque significa que ella ya no te percibe solo como una emoción temporal, sino como una posibilidad seria dentro de su vida. Sin embargo, el punto más intenso de todos no es ni el futuro, ni el pasado, ni la vida diaria. Es el miedo. El miedo a perder lo que está construyéndose. Cuando una mujer dice cosas como: tengo miedo de que esto no dure. Ojalá no cambies. No está manipulando. Está exponiendo su inseguridad más humana. Porque abrir el corazón siempre implica riesgo. Y cuando alguien empieza a sentir que ese vínculo es valioso, también empieza a aparecer el temor de perderlo. En ese momento, la relación se encuentra en un punto crítico. No por falta de amor, sino por exceso de vulnerabilidad. Y aquí es donde la madurez emocional del otro lado se vuelve fundamental. No se trata de prometer perfección. Se trata de transmitir estabilidad. Presencia. Coherencia. Algo que no desaparece con el miedo. Porque el miedo no se elimina con lógica. Se calma con seguridad emocional constante. Y cuando eso ocurre, algo cambia profundamente en la dinámica. La relación deja de sentirse incierta. Y empieza a sentirse segura. No porque todo sea perfecto, sino porque existe confianza en medio de la imperfección. Y finalmente, cuando miras todo en conjunto, su forma de abrirse, su silencio contigo, su manera de incluirte en el futuro, su vulnerabilidad con el pasado, sus inseguridades físicas,
su realidad económica y su miedo a perderte, se vuelve evidente una cosa. Esto no es un interés superficial. No es casualidad. No es entretenimiento emocional. Es una elección interna. Silenciosa, progresiva y profundamente humana. Y entonces queda la última pregunta, la más importante de todas. ¿Eres capaz de reconocer lo que tienes frente a ti cuando no viene envuelto en palabras grandes, sino en pequeños momentos que parecen simples, pero lo significan todo?